para compartir la palabra de Dios. Les voy a pedir por favor que busquen en sus Biblias en el libro de Jonás. Libro de Jonás, capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Le he puesto como título a esto que vamos a estudiar hoy o a ver, un corazón resentido. Un corazón resentido. Y así dice la palabra de Dios, por favor, todos lo tienen. Jonás capítulo 1, versículos 1 al 3, así dice la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Impresionante, un profeta de Dios, tratar de huir de la presencia de Jehová. Padre, en el nombre de Jesús, tu poderoso Hijo y tu poderoso Espíritu Santo, Señor, te pedimos que tú te manifiestes hoy en este lugar, en nuestros corazones por medio de esta palabra, Padre. Permite, Señor, que ella llegue a nuestros corazones, Señor, y que nos confronte, Señor amado, y que nos cure, amado Dios. Bendice tu palabra, Padre, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Un corazón resentido es el título de este sermón. Jonás fue un profeta de Dios que existió alrededor de 8 siglos antes que el Señor Jesucristo naciera en Jerusalén, en Belén de Galilea. En Belén de Galilea, en Jerusalén, en Israel. Alrededor de 8 siglos antes. Cuando el profeta Jonás estaba ejerciendo su ministerio profético, el ministerio profético se enfatizaba más en el reino del sur. Israel como nación ya estaba dividida. Alrededor de 760 años, Jonás profetizaba. En el reino del norte reinaba Jeroboam II. En el reino del sur, donde era que él se concentró su ministerio, él logró ver la transición de 2 reyes, el rey Amasías y el principio del rey Usías. Ese fue el contexto histórico donde Jonás profetizó. La idea central de este sermón es que nosotros podamos ver en la persona de Jonás los efectos que manifiesta el resentimiento en el corazón de una persona, pero que por medio del evangelio nosotros podamos ver cómo ese resentimiento puede ser curado. No hay mayor dolor, no hay ninguna situación que le pueda ocurrir a un hombre o a una mujer que el poderoso evangelio no pueda curar. Es cierto que existen enfermedades que aún la ciencia no ha descubierto sanar, y todavía vemos enfermos en este lugar que no hemos podido encontrar la cura, pero no hay cura espiritual que Jesucristo no pueda sanar. Y estamos viviendo dentro de una sociedad, en medio de una sociedad donde los corazones manifiestan mucho resentimiento. Ya bien puede ser por muchas cosas. Tengo el corazón resentido porque mi pareja me fue infiel. Tengo el corazón resentido porque mi papá me pegaba cuando yo era pequeño, abusaba de mí. Tengo resentimiento con mi padre porque me violó cuando era niña. Tengo resentimiento en mi corazón porque me botaron de mi trabajo injustamente. Tengo resentimiento en mi corazón porque yo puedo ser pastor de la iglesia y la gente hablando de mí cuando yo no tengo nada que ver con esos asuntos. Hermano, existen innumerables de situaciones que pueden resentir el corazón. Y lo que nosotros queremos ver es por la vida de Jonás, cómo nosotros podemos ver esas manifestaciones y cómo encontrar la cura hacia ello.
¿Por qué huyó Jonás al llamado de Dios? Esa es la primera pregunta que nosotros vamos a responder. ¿Por qué huyó Jonás al llamado de Dios? Puede que existan tres razones por las cuales Jonás se fue huyendo al llamado que le hizo Dios. Y la primera de ellas es que pudo haber tenido miedo. Pudo haber tenido miedo al lugar donde Dios lo estaba enviando y a la gente que vivía en ese lugar donde estaba Jonás siendo invitado al Señor para que fuera a predicar. Levántate y ve a Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio. La gente de Nínive era una ciudad que se caracterizaba porque era una ciudad malvada. Se relacionaba con el pecado, algo así como Las Vegas. Usted va de visita a Las Vegas y usted ve puro casino, puros juegos al azar, borracheras, prostitución, droga. Y esta ciudad se caracterizaba por ese tipo de pecado. Era una ciudad que se caracterizaba por vicio. Era la ciudad capital del imperio asirio. Era un pueblo cruel y violento. Se destacaban a la guerra y a las conquistas y esclavizaban a los pueblos que ellos conquistaban. Nínive era la capital del imperio asirio y el imperio asirio fue el imperio que llevó cautivo a Israel del norte cuando invadieron a Samaria, la capital del norte de Israel, como un hecho de disciplina de parte de Dios. Dios quiso disciplinar a Israel del norte porque habían caído en el pecado de la idolatría y envió a este imperio para que ellos castigaran severamente a esta nación. Pero no solamente fueron, hicieron guerra contra ellos y los vencieron, sino que llevaban a la gente del norte de Israel, se los llevaban cautivos. Dice la historia que estos ninivitas eran unos expertos en hacer sufrir a la gente. Decían que los colocaban así en palos y les colocaban una argolla en la nariz. A cada uno de los esclavos los llevaban en argollas en las narices y cadenas y los llevaban arrastrados millas caminando. Y se aseguraban que el que estaba adelante lo podía tocar, porque si uno de ellos caía, la nariz de los que estaban detrás se les desgarraba a todos ellos. Eran muy crueles esta gente. Dice la historia que cuando invadieron al norte de Israel, a las mujeres que tenían niños chiquitos, en el esfuerzo de querer quitárselo, las madres aferradas para que no le quitaran esos niños, ellos se los quitaban y se los estrellaban contra las rocas. Esa mala experiencia de ver a tu hijo reventándosele los sesos. Y Jonás sabía y tenía conocimiento de lo cruel que era Nínive. Y eso, mis queridos hermanos, pudo haber traído ese resentimiento a Jonás. Porque Jonás odiaba al imperio asirio. Y no es de menos, mis queridos hermanos. Un imperio que invada mi país de esa manera y haga sufrir a mi gente, por supuesto que naturalmente va a existir una cólera dentro del corazón de uno. Pero lo que Jonás pasó de vista es que, como siendo profeta de Dios, no pudo darse cuenta, o sí se dio cuenta o no lo quiso aceptar, que Israel del norte estaba pasando por eso, por una disciplina directamente de Dios. La segunda razón puede que sea el resentimiento que Jonás tenía. El resentimiento de lo que Jonás había visto, cómo este imperio había hecho sufrir a su gente. Jonás sabía de los estragos de este imperio que le causó al invadir a Israel del norte. Y por esa causa Jonás albergaba odio y desprecio por esta nación. Mira cómo era la actitud de Jonás. Mira cómo era la actitud del corazón de Jonás después del gran milagro que Dios hizo por medio de la predicación de Jonás. Es increíble. Dios lo llama para que predique el evangelio. Jonás, después de la experiencia que pasa,
estando en el vientre de un pez, va y predica el evangelio. Y como todo predicador, cuando nosotros predicamos, esperamos que la gente se convierta y venga arrepentido, pidiéndole perdón a Dios. Pero eso no fue lo que pasó con Jonás. Si nosotros leemos en el capítulo 4, en el versículo 3, mira la actitud del corazón de Jonás. Dice: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jonás le estaba diciendo esto a Dios en respuesta de lo que Jonás estaba viendo después que Jonás fue y le predicó el evangelio a los ninivitas. Jonás quería que Dios los destruyera. Normalmente nosotros eso es lo que sentimos en nuestros corazones cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos humilla, cuando alguien causa dolor en nuestro corazón. Lo que queremos es que Dios se vengue. Queremos ver a la gente sufrir. Pero Dios tenía otra intención con esta gente. Y el resentimiento que Jonás tenía, el odio que Jonás albergaba en su corazón, no logró sintonizar su corazón al corazón de Dios. No tenía la percepción, la sensibilidad de lo que Dios estaba haciendo. Y eso me lleva a la tercera razón. Jonás tenía sospechas. Jonás tenía sospechas. Primero pudo que haber tenido miedo, tuvo miedo y tuvo resentimiento, pero también tenía sospechas. ¿Sospechas de qué? Sospechas, Jonás tenía sospechas de lo que Dios podía hacer más allá de castigarlos severamente. Si nosotros leemos Jonás capítulo 4, versículo 2, mira cómo Jonás le responde a Dios. Y oró Jehová a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso fue que me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Aquí está la respuesta del por qué Jonás huyó a Tarsis y no respondió al llamado de Dios. Tenía odio en su corazón. Y él sabía que si él predicaba de que Dios los iba a destruir si ellos no se arrepentían, posiblemente ellos iban a arrepentirse y Dios los iba a perdonar. Hermano, eso es una predicación exitosa. Eso sería una predicación exitosa. ¿Sabe cuánto dice? 120,000 almas se arrepintieron por la predicación de Jonás. 120,000 almas. Hermano, ¿cómo yo quisiera predicar y que vengan 120,000 almas al conocimiento de Dios? 120,000 almas que se arrepientan y cambien su camino. De verdad que hay que tener mucho odio en el corazón en no querer anhelar esto para un pueblo. Pero así de peligroso es el resentimiento, mis queridos hermanos. Así te va secando el corazón, el resentimiento, el odio, la raíz de amargura. El resentimiento es la puerta abierta a manifestaciones de la obra de la carne, como lo son el odio, como lo es el rencor, como lo es la ira, como lo hacen las contiendas. Se le hace imposible a un corazón que tiene resentimiento perdonar. Genera un carácter desafiante. Te coloca en un terreno de la insensibilidad espiritual. Por eso es que Jonás, cuando estaba en el vientre del pez, en el capítulo 2, clamó a Jehová
y se dio cuenta de que Dios lo estaba disciplinando severamente. Y allí en Jonás capítulo 2, versículo 8, lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional, dice: los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Los que siguen vanidades ilusorias, la misericordia de Dios abandona. Eso es el peligro, mis queridos hermanos, de abrir nuestro corazón y permitir que ese resentimiento llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Porque de allí va a brotar y van a haber manifestaciones que nos van a desviar de la voluntad de Dios. Nos van a desviar. Y vamos a empezar a manifestar este odio contra la gente. Este carácter desafiante, todo el tiempo vamos a estar a la defensiva. Un corazón que no confía en nadie. Eso es el producto de tener un corazón resentido. Se supone que en lo más profundo de nuestro corazón esté Cristo reinando. Cristo es el que debe reinar allá adentro. Ese es el único a quien nosotros debemos abrir nuestro corazón. Y en lo más profundo de vuestra alma, en lo más profundo de nuestro ser, Cristo tiene que sentarse en su trono. Y desde ahí reinar nuestras vidas. Porque cuando Cristo está reinando en el trono de nuestro corazón, la manifestación del Espíritu es visible en nuestra vida. Pero cuando el resentimiento entra y trata de hacer competencia con Cristo, hermano, nosotros somos los que pagamos las consecuencias. Por más odio que tú sientas en contra de esa situación que te está haciendo sufrir, que no te deja avanzar, por más que tú pienses que tú tienes el derecho a reservar ese odio en tu corazón, hermano, estamos en pecado si la vida es así. Mi segundo punto, voy a hacer una pregunta. ¿Cree usted que estaba justificada la actitud de Jonás a no obedecer a Dios al llamado que le hizo? Estaba justificado porque este imperio era muy feroz, este imperio era muy abusivo. Este imperio lo que merecía era que Dios los castigara y no que los perdonara. Estaba justificado Jonás para actuar como hizo. Pero también les pregunto a ustedes, ¿cree usted que tiene todo el derecho de albergar odio o desprecio por aquel que le ha causado resentimiento en su corazón? Mira lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 31 al 32. Dice: quítese de vosotros toda amargura, enojos, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Usted ve toda la lista que se desprende cuando nosotros tenemos un corazón infectado con el odio y con el resentimiento. Amargura, enojo, ira. Hermano, es para pensar un ratito. Es para pensar y que nosotros podamos escudriñar en nuestros corazones si hay raíces de amarguras ocultas en nuestro corazón. Porque esto va a ser un estorbo, va a ser un obstáculo en nuestros ministerios, va a ser un obstáculo en la crianza de nuestros hijos, va a ser un obstáculo en mi relación con mi cónyuge, va a ser un obstáculo en mi trabajo, va a ser un obstáculo con todas las personas con quien yo me relaciono. El resentimiento siempre será un obstáculo. Ahora, esto me lleva a mi segunda pregunta y a mi segundo punto. Entonces, ¿cuál es la solución para que nosotros podamos sanar un corazón resentido? ¿Cuál es la solución? Y la solución, mis queridos hermanos, no a muchos nos gusta.
La solución no a muchos nos gusta, pero no hay otra forma. Ese es el camino que Dios ha establecido. Ese es el camino donde Dios nos está diciendo, este es el camino, quieres que te sea en el corazón, esto es lo que tienes que hacer. Por lo menos hay 5 pasos. Lo primero que tienes que hacer es identifica qué es aquello que sigue alimentando tu resentimiento y ponle un alto. Identifica qué es lo que está alimentando ese odio que tienes en tu corazón y ponle un alto. Pero ¿cómo le pongo un alto, pastor? Arrepintiéndote de tus pecados. Arrepintiéndote de tus pecados. Y tal vez tú dices, yo me tengo que arrepentir de mis pecados. Cuando alguien habla mal de mí, cuando alguien ha abusado de mí, cuando alguien me ha hecho algo injustamente que yo verdaderamente no tengo nada que ver con esto, ¿tengo que yo arrepentirme por eso? No, de eso no te tienes que arrepentir. De lo que te tienes que arrepentir es por no arreglar ese asunto y permitir que eso afecte dentro de tu corazón, porque si afecta dentro de tu corazón y tú no resuelves ese problema, ahora eso entonces te va a llevar a actuar pecaminosamente. Y por eso es que te tienes que arrepentir. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando a alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Y si estás contaminado, tienes que arrepentirte de ese pecado. Es lo primero que tenemos que hacer. Identifica, este abusó de mí y me ha generado un dolor por muchos años, Señor, y siento odio por esa persona. Me arrepiento, Señor. Me arrepiento por haber dejado que ese odio haya crecido en mi corazón y yo no lo he podido sacar de mi corazón. Eso es lo primero que tienes que hacer. La segunda que tienes que hacer es arrepentirte, pero un arrepentimiento genuino. Como dice Mateo capítulo 6, versículo 12. Y perdonando vuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es que no tienes otra solución. El evangelio no nos da otra solución. Es la única. Te hirieron, perdona. Es lo único que tienes que hacer. Yo sé que no es fácil, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor me da las fuerzas. Identifica y arrepiéntete y sabes que tienes que perdonar. Tienes que perdonar a tu ofensor. No importa qué tan gacho te haya hecho. Tienes que perdonar. Esa es la única solución que Cristo nos está dando por medio del evangelio. Esto hubiese ayudado mucho a Jonás. Si Jonás hubiese visto a Nínive con el corazón de Dios, tal vez Jonás hubiese actuado mejor en su llamado. Si Jonás hubiese perdonado así de la misma forma que Jehová perdonó a los de Nínive, la historia fuera diferente en el capítulo 4 de Jonás. Porque el capítulo 4 de Jonás se acaba simplemente Dios reprendiéndolo. No hay una doxología engrandeciendo al gran profeta Jonás. Estas fueron las crónicas del profeta Jonás, el gran profeta de Dios. No existe nada de eso en el capítulo 4. Porque Jonás no pudo sintonizar al corazón de Dios. Estaba fuera de onda. Dios estaba trabajando hacia esta dirección, pero por el resentimiento de Jonás lo llevaba hacia otra dirección. Y lo peor de todo, mis queridos hermanos, es que Jonás quería arrastrar a Dios mismo. Lo quería manipular, quería que Jonás decir, yo lo que quiero es que tú hagas mi voluntad. Yo lo que quiero es que tú lo destruyas, no que lo perdones. Tienes que perdonar, iglesia. Tenemos que perdonar. Número 3, reconoce tu debilidad. Identifica, arrepiéntete
y reconoce tu debilidad. Reconoce que no quieres perdonar. Sé sincero con Dios. Reconoce que no quieres perdonar, porque eso que tienes resentido tiene más fuerza que tú y no encuentras cómo hacerlo. ¿No te ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces. A mí me han ofendido bien feo. Y lo que quiero es meterle en el centro del ojo. Eso es lo que quiero. Pero he tenido que ir a la presencia del Señor. Señor, se me está haciendo bien difícil perdonar a esta persona. Me humilló. ¿Y sabe qué es lo más triste, Señor? Que si yo sé que voy y le pido perdón, voy a verme como un menso. Voy a verme como una persona vulnerable que te voy a ofender cuantas veces a mí me dé la gana. No hay otro caminar y tú crees que a mí no lo hicieron. Yo que soy el Hijo de Dios, Dios Todopoderoso, cuando me vestí como hombre, que tomé forma de hombre y fui a la cruz, ¿tú no crees que a mí me metieron bofetadas bien duro? ¿Y qué tal la espina, esa corona de espina que me enterraron en mi cabeza? ¿Tú no crees que a mí eso me dolió? Y cuando me escupían y me decían, tú eres el Hijo de Dios, gusano, el rey de los gusanos, decían, pero qué ofensa más dura es esa. ¿Cuál fue mi respuesta? Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. ¿Qué respuesta quiere que Dios te dé? Perdona. ¿Sientes que no puede? Está muy bien, eso es lo que tienes que hacer, reconocer que no puedes, reconocer que ese dolor es mucho más fuerte que tú y que no encuentras la manera de cómo salir de esa laguna. El Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino. Y dice, y confía en Él, y Él hará. Eso es lo que quiere Dios, que tú vengas con ese dolor, con esa amargura y te arrodilles frente a la presencia de Dios y se lo digas. Señor, no puedo, ayúdame. Pero cuando haces ese ejercicio, confía en Dios y vas a ver que Dios va a hacer porque lo ha prometido y Él no miente. Los recuerdos van a estar. De los recuerdos nadie te va a librar. Pero esos recuerdos con el tiempo ya no van a tener un efecto en lo profundo de tu corazón. ¿Por qué? Porque ya tú identificaste, ya tú te arrepentiste, ya tú le cerraste la puerta a esos recuerdos y ya eso no tiene efectos en tu corazón. Número 4, entrega. Entrégate al Señor. Entrégate totalmente a su voluntad. Como dice Salmo 147:3, dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él las venda y cuando tu herida está vendada, eso quiere decir que va a coger tiempo. Usted cuando sale del hospital con vendajes porque los sanaron de una herida, usted tiene que esperar meses o tal vez años para que eso sane bien. Entonces, mis queridos hermanos, entrégate a la voluntad de Dios, obedece al Señor, ama lo que el Señor ama, perdona a quien el Señor perdona y deja que Él cure esa herida de la que te han hecho. Concluyo con esto, mis queridos hermanos. Con la número 5, ten la mente de Cristo. Ten la mente de Cristo. Como dice Romanos capítulo 12, del 17 al 20, dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de todos los hombres, no de algunos, no de los que te hacen bien, aun aquellos de los que te hacen mal. Procura el bien de ellos. Número 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, con todos.
No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Ahí está la solución, mi querido hermano. Ahí está la solución. Lucas capítulo 6, versículos 35 y 36 dice, amad pues a vuestro enemigo. No dice, ama a vuestros amigos. No, esos son bien fáciles de amar. Esos son bien fáciles de amar. No, ama a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos que nada. Pide perdón. Y si en respuesta a eso no recibes lo que tú esperas, no te preocupes, obedece a Dios. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Creo que me pasé un poquito del texto. No esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sé pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Con esto yo culmino mi mensaje, mis queridos hermanos. Traté. Tenía que cerrar el mensaje en 30 minutos, pues. Pero si usted quiere volver a escuchar este mensaje, lo voy a estructurar y lo voy a dar en una clase. Así que vaya a Grupo Conexión. Amén. Hermano, yo creo que el mensaje fue expuesto. Dios ha hablado en nuestro corazón. Estemos pendientes como un radar. Estemos pendientes como un radar. Pastor, ya puede subir. Porque el enemigo es muy astuto y estas cosas a veces pasan como invisibles. Y quieren penetrar a nuestro corazón. Y si nosotros no estamos sensibles a lo que está ocurriendo alrededor de nuestro, podemos caer. Así que examinemos nuestro corazón diariamente. Hagamos un mantenimiento de nuestro corazón y de nuestra vida espiritual y constantemente busquemos si tenemos que perdonar para que tengamos vidas saludables y un evangelio orgánico en nuestro corazón. Que Dios les bendiga, hermano.